Bueno, estábamos viendo cuál era el orden de preferencia en cuanto a mitigación, pero vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en una etapa de construcción y operación podemos hacer un cerco perimetral y eso puede afectar la supervivencia de algunas especies. Puede haber un lugar de monitoreo en una zona reforestada con una frecuencia de medición mensual durante 24 meses, un método de conteo de plantas por especie y un responsable de la medición, la administración del sitio, la interpretación de resultados, por ejemplo, para comprobar a través del conteo de árboles que el valor establecido en la medida se ha implementado con éxito, y la retroalimentación, si el conteo arroja 1000 plantas establecidas adecuadamente, se continúa con las actividades programadas. Si el conteo arroja menos de 1000, entonces tomar decisiones correctivas. Otro ejemplo, mantenimiento de 50 manzanas forestadas. Entonces, el parámetro a considerar: la densidad de árboles por área, el lugar de monitoreo de la zona de conservación, la frecuencia de la medición semestral, el método a utilizar: la observación visual para corroborar el estado del área deforestada, el responsable de la medición, la de la administración del sitio, demostrar si en interpretación de resultados, demostrar si las actividades de mantenimiento están siendo seguidas para evitar el riesgo de descuaje del área forestada, y la retroalimentación, si se demuestra que las actividades de mantenimiento han sido efectivas para continuar con las mismas. Seguimiento y control. Entonces, garantizar el cumplimiento de las indicaciones y de las medidas de protección contenidas en el ESDA. El control es requisito imprescindible para que la aplicación de las medidas no se separen de las metas originales y se desvíen de los objetivos ambientales. Entonces tenemos un monitoreo que es garantizar la eficiencia de las medidas de prevención, atenuación y compensación implementadas, permitiendo mediante la evaluación periódica la adopción de medidas correctivas. Eso es en todas las etapas del proyecto. El plan de monitoreo: un conjunto de criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales significativos del proyecto, permitirá realizar un seguimiento eficaz y sistemático del cumplimiento de lo estipulado en el permiso ambiental, como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer. El propósito del monitoreo: comprobar que las medidas propuestas se han realizado, comprobar la cuantía de ciertos impactos cuando su predicción resulta difícil, información para verificar los impactos y mejorar las técnicas de predicción, verificar la calidad y oportunidad de las medidas de mitigación adoptadas, detectar alteraciones no previstas para adoptar nuevas medidas, fuente de datos para mejorar el contenido de futuros ESLA, y articular nuevas medidas en el caso de que las aplicadas no sean suficientes. Las fases de planificación, los objetivos de control, recopilación y análisis de los datos. La interpretación, la interpretación aún mayor y retroalimentación de los resultados. Básicamente tenemos la idea de la siguiente. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en Doña Juana un problema de roedores y de moscas. Y nosotros implementamos un proyecto para reducir la cantidad de individuos de esas especies que hay. Para eso, parte de la basura entonces está siendo llevada a una nueva planta de operaciones que se ha construido. Esto es fantasía, ¿no? Que se ha construido para incinerar los desechos y generar energía para el sector. Entonces queremos controlar cuál era el promedio de roedores que eran observados en un día, y queremos establecer un indicador para ver si está reduciéndose ese promedio. Entonces recopilamos y analizamos los datos, implementando durante varios días un análisis de esa situación. Interpretamos los resultados y hacemos una retroalimentación de los mismos con los directores del proyecto para ver si se generan decisiones que profundicen en la solución de esta problemática. Los objetivos del control: permite identificar los aspectos, los tipos de impactos y los indicadores necesarios. Características de los indicadores: pocos, los fácilmente medibles y los que representan o los representativos de cada ambiente afectado
y las acciones. La recopilación y análisis de datos incluye la recolección de los datos, su almacenamiento, su acceso, su clasificación por variables, la frecuencia temporal adecuada al tipo de variable. La interpretación. Deben despejarse los cambios asociados a la variabilidad natural de aquellas alteraciones provocadas por acciones humanas, como tener una base de datos para un periodo de tiempo importante anterior al proyecto. Establecer un control en zonas con testigos similares o para que las muestras sean compatibles y comparables. En la retroalimentación de los resultados obtenidos pueden modificar los objetivos iniciales. El equilibrio es la conveniencia de no efectuar cambios para lograr series temporales lo más largas posibles. Necesidad de modificar el programa con el fin de que refleje adecuadamente la problemática ambiental. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que queremos la supervisión del suelo y drenajes superficiales. Los parámetros son la conformación final de terrazas, el estado de la cobertura vegetal y el control de drenajes. El lugar de monitoreo pues será las terrazas terminadas, la frecuencia de medición, por ejemplo, una vez antes de empezar la época de lluvias. En cuanto al segundo, entonces ver las terrazas terminadas y las áreas vegetadas, que puede ser 2 veces al año. Y en cuanto al control de drenajes, las terrazas terminadas, área perimetral, calle adyacente y puntos de descarga en la quebrada, con una vez antes de empezar la época lluviosa. El método a utilizar, una inspección visual, responsable del jefe de operación. En la interpretación, comparar la conformación de la terraza y pendientes de acuerdo al diseño. Y retroalimentación, si se verifica que las conformaciones son adecuadas, no se presentan medidas correctivas y si se hacen, pues en caso contrario. En todo caso, para cada uno de esos 3 parámetros, tenemos como responsable de la medición al jefe de la operación. En el caso del segundo, que era el estado de la cobertura vegetal, entonces verificamos la cobertura vegetal, que esa es la interpretación de resultados, y si se verifica que el estado de la cobertura del terraplén es el adecuado, no es necesario tomar acciones correctivas. En general, pues, si todo va de acuerdo a la marcha, pues no se corrige y si pues en caso contrario, pues se tomarán medidas. Y finalizamos con cuáles son las auditorías de evaluación ambiental. Tenemos un instrumento para asegurar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el permiso ambiental por el titular de obras y proyectos y quien la realiza, los organismos medioambientales correspondientes. El objetivo es identificar, evaluar y controlar los procesos productivos que se encuentren operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación aire, agua, suelo y a la salud humana y el medio ambiente. Según su alcance, puede ser integrada cuando el objeto es toda la instalación, es decir, es un análisis global de la situación medioambiental de la empresa en funcionamiento, pero también de las externalidades que se derivan de esa empresa. Y sectorial, un diagnóstico parcial sobre algún aspecto de la actividad de la empresa. Según la procedencia del equipo auditor, entonces puede ser externa, ejecutada por una empresa especializada, o interna, ejecutada por el personal de la propia empresa a auditar. Según el entorno medioambiental auditado, puede ser exterior, su objeto de estudio son los impactos de la actividad de la empresa que provocan el entorno. El interior, su objeto de estudio es el proceso industrial y el medio ambiente laboral. Y mixta, un diagnóstico medioambiental completo. Según su periodicidad, puede ser permanente, cíclica o periódica, discontinua o única. Permanente si todo el tiempo se está llevando a cabo, cíclica a intervalos determinados de tiempo, discontinua de manera intermitente, que probablemente sea la situación de muchas empresas en Colombia, y única se realiza una sola vez. Según los objetivos puede ser de conformidad, de siniestros, accidentes, de riesgos, de fusión, de absorción o de adquisición, de producto, de gestión generalizada, de evaluación del sistema de gestión medioambiental. De conformidad es comprobar que la empresa cumple la normativa medioambiental vigente. De siniestros o accidentes, el objetivo puntual es realizarse tras un accidente. De riesgos, para conocer y limitar los riesgos medioambientales. De fusión, de absorción o de adquisición, en el caso de que se dé alguno de estos procesos y una de las empresas sea susceptible de generar contaminación. De producto, para comprobar los efectos sobre el medio ambiente de dicho producto. De gestión generalizada, para conocer el impacto general que causa una empresa sobre el medio ambiente. De evaluación,
del sistema de gestión medioambiental periódicas para conocer la eficacia de los sistemas de gestión medioambiental, evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, emitir recomendaciones, medidas correctoras e informar al público sobre su comportamiento medioambiental. Esto lo solían hacer las empresas mucho más en los 90 y principios de los 2000, pero pues digamos es una práctica que ahora está mucho más centrada en lo que logran a nivel de los lobbies. Etapas: definición de objetivos, preauditoría, auditoría y posauditoría. Y esto sería entonces todo.